El tiempo se ha ido corriendo, tenemos que ir terminando, pero voy a hacer una pregunta que también estaba aquí con relación a pecado y tiene que ver con el suicidio. La pregunta era si alguien que se suicida podía ir al cielo, y voy a agregar entonces si piensa que un cristiano puede cometer suicidio. Suicide. Somebody's asking, can a person who commits suicide go to heaven? And secondly, can a believer commit suicide? Yes. Sí, una persona que comete suicidio, si son un creyente en el Señor Jesucristo, se irá directamente al cielo. Todo pecado ha sido colocado bajo la sangre del Señor Jesucristo, pasado, presente y futuro. E inclusive un pecado horrendo, tal como el suicidio, el cual es un pecado tan aplastante. No obstante, Jesús dijo, no perderé ninguna de mis ovejas. Él da vida eterna. El Espíritu nos ha sellado en Cristo hasta el día de la redención. Es la seguridad eterna del creyente, que aquellos que están en Cristo nunca saldrán de Cristo, nunca se perderán, y de ninguna manera apoyamos o promovemos ese pecado. No obstante, Cristo es mayor. Y yo añadiría esto: ¿puede un cristiano desanimarse? Sí. ¿Puede un cristiano estar tan desanimado que se deprime? Sí. ¿Puede un cristiano deprimirse tanto que pierde toda la esperanza? Claro. Y eso con frecuencia lleva al suicidio. Pero como dijo Steve, todo pecado es perdonable. Y el pecado del suicidio fue pagado de manera completa en la muerte de Jesucristo. El pastor John MacArthur ha generado una controversia, diciendo que si un hijo de Dios se suicida se va al cielo. El pastor Chuy Olivare confronta esta gran mentira. Pero sin más preámbulo, veamos lo que dice el pastor Chuy Olivare acerca de los que se suicidan. ¿Será que los que se suicidan se van al cielo? ¿O se van al infierno? Veamos qué dice la Biblia acerca de esto. Predicadores el día de hoy que tú ves en YouTube, por eso yo les digo siempre, tengan mucho cuidado lo que ven. Están predicando esta supergracia, yo le llamo gracia barata, hipergracia. Algunos han llegado a decir, pastores que en tiempos pasados enseñaban bien el camino de Dios, y ahora dicen, si un cristiano se suicida se va derechito al cielo. ¿Te puedes imaginar eso? Eso ya ha provocado un sinfín de suicidios de pastores y de gente que va a iglesias cristianas, porque los escucharon, sacaron verdades de la Biblia, pero nunca vieron la antinomia o la ignoraron. ¿Te imaginas? Tú estás deprimido porque te dejó tu esposa, porque el negocio quebró, estás todo mal, dices, ya no quiero vivir, pero necesito una palabra, y agarras tu celular y dices, voy a ver en YouTube, a ver ay, pum, le pones ahí y de repente escuchas una aseveración así, no hermano, si un cristiano llega a la decisión de que se da un tiro, se va derechito al cielo, porque el Señor dijo, nada los arrebatará de mi mano. Y sí dijo eso. Pero entonces, ¿dónde está lo otro? Que los homicidas se van al infierno, y un suicida es un homicida. Es que ya está cubierto bajo la sangre de Cristo. Si alguien mata a alguien, sí, si se arrepiente, pero un suicida se arrepiente. Es un tema difícil también, en su momento quizás trataremos. Entonces tú dices, no, pues en este mundo que está feo, mira nomás cómo estoy, no, pues ya me voy contigo, recíbeme con tus ángeles tocando el arpa, Señor. No te engañes.
No caigas en ese trágico error, porque vas a abrir los ojos en el infierno. Yo sé que si esto que estoy diciendo lo oyen estos super apóstoles de la supergracia, van a decir, ay, es el legalista del Chuy. No me importa. Mi conciencia estará tranquila enseñándoles la verdad de Dios, la palabra de Dios. Están diciendo que el cristiano puede hacer lo que sea y no le pasa nada. Qué peligrosos están los tiempos, hermanos. Muy peligrosos. Romanos 6:1, Pablo empieza a debatir esa idea equivocada. Empieza a refutar, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice en Romanos capítulo 6, versículo 1, síganme con atención. Les dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Perseverar significa persistir en pecar, insistir en hacer algo, quedarse permanentemente en el pecado. Dice Pablo, ¿nos quedaremos otra vez en el pecado? Porque según ustedes, mientras más peco, más gracia de Dios aplica. Más peco, la gracia crece, más peco, más... Y siempre estoy bajo la gracia. No me digan, dice Pablo. ¿De dónde sacaron eso? Dice Pablo en el versículo 2, en ninguna manera. ¿Seguiremos en el pecado para que la gracia? En ninguna manera. ¿De dónde sacaron ese concepto? ¿Quién les enseñó eso? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso no te lo dicen los antinomianistas, ni lo leen. Nunca vas a escuchar una predicación de Romanos capítulo 6, jamás. A final del siglo XIX existió un monje, es muy famoso, ruso, monje, fraile de la iglesia ortodoxa griega, que se dividió de la iglesia romana antes de la Reforma. Bueno, este monje ruso se llamó Grigori Yefimovich, más conocido como Rasputín. Si quieren saber más de este siniestro personaje que oraba por los enfermos, que hablaba del amor de Dios, pero se acostó con un montón de mujeres, hacía perversiones terribles, todo en nombre de la gracia. Y ya no quiero más mencionarlo porque hasta me da náuseas. Pero este tipo vivió una vida de excesos. Su argumento era, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Le quitó la esposa a uno de los reyes, hizo desastre y medio. Y Pablo dice, ¿seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Digan todos fuerte, en ninguna manera. Pero con convicción. Ninguna manera. Mire, esta frase viene de un término griego que es megenoito. Esta palabra que se traduce en ninguna manera significa o habla de que es una palabra, ahí está en la pantalla para que usted lo lea, me vaya siguiendo. Es una palabra que enfatiza una imposibilidad total de que Jesús acepte tal conducta. Es una enérgica expresión de rechazo total contra el pecado. Entonces puedo volver a seguir haciendo esto que hacía antes, pero ahora, porque ya entendí que no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿De dónde sacaste eso? ¿A dónde estás yendo? ¿A quién estás escuchando? No, pues fui a tal iglesia. Pues esa no es iglesia. Porque no te están enseñando el evangelio. No, pero se siente bien chido. Pues claro, tu carne le va a quedar, mira, así como anillo al dedo. Sí. No, es que usted es bien legalista. Piensa lo que quieras de mí. Pero yo sí te voy a decir una cosa. Vas derechito al infierno.
te desviaste del camino, te vas a quedar atascado ahí. Pero no tienes por qué desviarte. Dice Pablo, en ninguna manera. Imposible que Dios acepte eso. Sugerir que Dios consiente el pecado es totalmente aborrecible por el mismo Dios santo. Por lo tanto, Pablo argumenta y con un lenguaje muy contundente, de manera formal, precisa y puntual, rechaza totalmente ese concepto. Y nosotros también lo rechazamos. ¿Cuántos dicen amén? No creemos en eso. Creemos que Dios es amor, pero también es juez. Creemos que Dios es rey, pero también es fuego consumidor. Creemos que también somos débiles y que pecamos, pero también creemos que nos arrepentimos y Él nos perdona. Pero no creemos que porque todo está bajo la gracia de Dios, eso ya es licencia para hacer lo que me da la gana. En eso no creemos.